A lo largo y ancho de nuestro planeta hay una increíble variedad de paisajes asombrosos. Y entre los más bellos del mundo se encuentra el de Queensland. Queensland, en el este de Australia, es una espectacular combinación de bosque y mar que da origen a una explosión de vida. La mayoría de la gente, cuando llega a la selva tropical, lo único que ve es un denso muro verde. Pero es un botiquín, una caseta de herramientas, una ferretería, un supermercado y una iglesia, todo en uno. Tiene el mayor ecosistema marino del mundo. Cuando estoy buceando en la Gran Barrera de Coral, me siento en casa. Hay una increíble variedad de criaturas, un caleidoscopio de vida. Pasan muchas cosas a la vez, pero al mismo tiempo hay una gran paz. Y paisajes boscosos que se remontan a los albores del tiempo. Es casi como caminar por un bosque como debió de ser hace 10 millones de años, como si hubieras retrocedido en el tiempo. Son unos árboles muy hermosos. Vamos a emprender un viaje por Queensland para admirar sus maravillas y descubrir sus secretos. Los paisajes más bellos del mundo. Queensland. Nuestro viaje comienza en el interior de Queensland, en una región llamada Channel Country. Un paisaje árido al que esporádicamente dan vida ríos efímeros. Después de las lluvias, el ganado puede pastar aquí, pero la mayor parte del tiempo son llanuras fangosas surcadas por lechos de ríos secos. Visto desde el espacio, este paisaje se ha comparado con la superficie de Marte. El 70% de la superficie de Queensland es desierto interior, un área de la extensión de Sudáfrica. Gran parte es seca y desolada, pero todo cambia en la costa de Queensland, en uno de los bosques tropicales más impresionantes de Australia, Daintree. El Parque Nacional de Daintree es una de las selvas tropicales más ricas y antiguas del mundo. Este paisaje empezó a formarse hace unos 400 millones de años, cuando el antiguo lecho marino se elevó sobre las aguas. La meteorización formó duras montañas de granito y tierras bajas costeras. Y este precioso bosque abarca 1.200 kilómetros cuadrados. El clima tropical, húmedo y cálido hace de Daintree uno de los lugares más diversos de Australia. Alberga 2/3 de las especies de murciélagos y mariposas de Australia, una quinta parte de todas las especies de aves y una asombrosa variedad de reptiles. Y también es el hogar ancestral del pueblo Kuku-Yalanji oriental, que ha vivido en estos bosques desde hace decenas de miles de años. Y alguien que tiene un conocimiento íntimo y profundo del bosque es el guía cultural Juan Walker. Esta zona es muy especial para mí porque es donde crecí. Es mi hogar. Juan nació y creció cerca de aquí, aprendiendo de sus mayores el modo de vida tradicional con total libertad para explorar el bosque. Cazando, corriendo y jugando, nadando en los ríos cristalinos, arponeando peces y cangrejos y pescando en las playas. Tuve una infancia muy feliz, que me conectó con este lugar. Además, aprender las historias de los ancianos nos ha dado una conexión más profunda y más significativa sobre cómo cuidar nuestra tierra, cómo gestionarla.
Para mí la tierra lo es todo. Aparte de la familia, es lo más importante para nosotros. El territorio Cucuyalanji, nuestra tierra, está lleno de conexiones. El espíritu, la vida salvaje, las rocas, todo está conectado con nosotros. Cuando hablamos de la tierra, no hablamos del país en sí, de nuestra nación. Hablamos de la naturaleza, la tierra, el mar. Todo lo que nos rodea es una formación natural. Y del hecho de que nuestro pueblo la utiliza y la necesita. No nos pertenece. Nosotros le pertenecemos. Gran parte de Australia fue en otros tiempos como Daintree. Pero la cercanía al Ecuador, las lluvias constantes durante todo el año y sus montañas y valles crearon las condiciones ideales para la supervivencia de la selva durante los últimos 200 millones de años de cambios climáticos. Y el calor y la humedad tropicales de la selva hacen que los árboles, las plantas y las hojas ayuden a crear sus propias precipitaciones. La mayoría de la gente, cuando llega a la selva tropical, lo único que ve es un denso muro verde. Pero para el pueblo Cucuyalanji y los pueblos de la selva tropical de Queensland es un botiquín, una caseta de herramientas, una ferretería, un supermercado y una iglesia. Todo en uno. Gran parte de los alimentos que comemos procede originalmente de los bosques tropicales. Estas pequeñas nueces o estos frutos se llaman nueces de Queensland. Estas nueces son los frutos de un árbol de la selva tropical llamado Kuranda Kwandong. Para abrir esta nuez hay que buscar la arista. Tienen unas pequeñas aristas a lo largo del borde de la cáscara. Así que apoyas la nuez en una roca y con otra piedra la golpeas. Justo sobre esa arista. Y dentro está el fruto. Lo sacamos. Parece una almendra, pero sabe a coco. En los bosques tropicales australianos hay miles de especies de árboles y plantas. Y la higuera estranguladora es una de ellas. Las semillas de la higuera estranguladora caen en las ramas de los árboles que forman el dosel arbóreo y echan raíces que llegan hasta el suelo. Con el tiempo, estas raíces pueden llegar a ser más fuertes que el árbol anfitrión e incluso a matarlo. Pero en la selva tropical sus frutos son vitales para la fauna. Su interior es el hogar de murciélagos y pájaros, y para el pueblo Cucuyalanji oriental son muy importantes. En nuestra lengua Cucuyalanji llamamos a estos árboles yarangal, y son unos árboles muy especiales. En ellos viven espíritus. Durante el día los espíritus descansan y duermen. Durante la noche salen a vagar, buscan y recorren la tierra. Siempre nos enseñaron que si alguna vez nos perdíamos en la selva, buscáramos una gran higuera estranguladora, que nos sentáramos a su lado y habláramos a los ancianos, que les contáramos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, y que si aquietábamos la mente lo suficiente y escuchábamos, los ancianos nos mostrarían el camino de regreso. Las montañas de Daintree se elevan hasta los 1400 metros de altitud y cada año reciben unos 2 metros de lluvia. Esto es la garganta de Mosman, que canaliza el río Mosman desde las montañas a lo largo de 24 kilómetros hasta la costa. Aunque han vivido de la tierra durante miles de años, la forma de vida de los Cucuyalanji se vio gravemente afectada hace más de 150 años por la llegada de colonos no indígenas. Introdujeron enfermedades. Nuestro pueblo tuvo dificultades para adaptarse y hacer frente a estas enfermedades. Así que nos adaptamos usando estas hormigas verdes para curar el resfriado común y la gripe. Las agarramos por la cabeza
y nos comemos el abdomen. Saben a limón. Su pequeño abdomen está lleno de vitamina C. Así que si tienes síntomas de gripe, coge un nido entero de un árbol, machácalo con un poco de agua, haz una bebida, bebe bastante cantidad, frótatela en el pecho, aspira algunas hormigas por la nariz y eso aliviará los síntomas del resfriado y la gripe. Por favor, no intenten comer insectos u otras criaturas silvestres si no es bajo la supervisión de un experto. Los Cucuyalangi orientales han compartido estos bosques con algunas de las criaturas más extraordinarias del planeta. Y ninguna lo es tanto como el casuario. Su nombre procede de dos palabras papúes, casu, que significa cuerno, y wari, que quiere decir cabeza. Las hembras adultas son tan altas como un humano. Pero estas aves no voladoras están amenazadas y solo quedan 4.000 ejemplares en las regiones tropicales húmedas de Australia. Aunque atacan si se ven amenazadas, estas aves son los jardineros del bosque. Las semillas de las frutas y las bayas que comen pasan a través de su aparato digestivo intactas, con lo que contribuyen a su dispersión a lo largo y ancho de la selva. El territorio de los Cucuyalangi orientales va del bosque a la costa. Y en medio hay otro ecosistema completo. Mirad este precioso manglar. Estos ecosistemas vegetales adaptados al agua salobre hacen de amortiguadores entre la tierra y el mar y están llenos de vida. Las algas que crecen en las raíces expuestas son una fuente de alimento para caracoles y crustáceos. El fango disuade a la mayoría de los depredadores, pero no a los avezados cazadores humanos. Las raíces suponen un escondite para todas las criaturas que viven aquí. Los manglares son otra sección del supermercado de la selva tropical. Sí, los mosquitos son un poco demasiado. Se recomienda precaución a menos que uno sea un experto, pero para quien sabe lo que hace, aquí se pueden encontrar muchas más exquisiteces. Esto es Willan, un caracol comestible. Si os lo encontráis, se pueden cocinar a fuego vivo. Silban cuando ya están hechos. El sabor se parece al del calamar, un poco más suave, pero muy bueno, y es una buena fuente de proteínas. Willan. Sorprendentemente, a pesar de la destrucción de épocas anteriores, gran parte de la espectacular selva tropical original ha sobrevivido intacta. Y ahora está protegida. Y como su dueño tradicional, el pueblo Cucuyalangi oriental tiene derechos de propiedad y de acceso a sus tierras ancestrales. Por supuesto, para nuestra gente todo esto es como una ciencia. Observar cómo se mueven los animales, los insectos, cómo cambian los patrones climáticos. Y observando todo eso, nuestra gente sabía cuándo era el momento adecuado para ir a una zona en particular. Así que todo se basa en la observación y hacer lo que sea mejor para la Tierra. Ahora llega el momento de explorar la Gran Barrera de Coral. Se extiende desde el extremo norte de Queensland hasta casi la frontera con Nueva Gales del Sur. Este vasto y extraordinario paisaje es una ciudad submarina viviente. Está formada por 900 islas y casi 3.000 arrecifes. Y con una longitud de 2.300 kilómetros, es más larga que el Reino Unido, los Países Bajos y Suiza juntos. Los corales llevan cientos de miles de años viviendo en la Gran Barrera. Y el extraordinario arrecife actual no es más que la última versión.
La mayor parte se formó en los últimos 20.000 años, favorecida por el aumento del nivel del mar. En el arrecife hay nada menos que 600 tipos de coral y 4.000 tipos de moluscos. Aquí se pueden encontrar 1.500 especies de peces. Entre ellos el pez más grande de los océanos, el tiburón ballena. Hay criaturas marinas amenazadas, como la tortuga verde. Pero el futuro de la Gran Barrera de Coral es incierto. El cambio climático y la actividad humana están dejando su huella. Alguien para quien la Gran Barrera de Coral es una obsesión es el oceanógrafo Nathan Cook. Nathan lleva 20 años buceando en estos arrecifes. Cuando buceo en la Gran Barrera de Coral, me siento en casa. Hay una increíble variedad de criaturas, un caleidoscopio de vida. Suceden muchas cosas a mi alrededor. Veo el coral con todo su color y entonces aparece un tiburón de repente y me sorprende. Y creo que él también se sorprende de verme a mí. También ves bancos de peces diminutos perseguidos por jureles y peces plateados. Pasan muchas cosas a la vez, pero al mismo tiempo hay una gran paz. Para un científico, tal vez lo más asombroso de la barrera de coral es el coral. Me encanta el coral, porque es una criatura diminuta, a veces microscópica, que crea los cimientos de un ecosistema que puede verse desde el espacio. Crecen de la nada, pero pueden crear estructuras tan grandes como casas. Y viven individualmente, pero también como colonia. Y cooperan con el resto del ecosistema para crear este universo de biodiversidad tan complejo. El coral es una especie fundamental en la Gran Barrera y en todos los arrecifes de coral. Y es increíblemente colorido y extremadamente frágil, pero crea una diversidad de formas infinitamente hermosas, maravillosas. Vista desde el espacio, esta sección de 15 kilómetros del arrecife muestra las diferentes profundidades del agua con diferentes tonos de azul. El azul claro son las aguas menos profundas, las que reciben en abundancia la luz que da vida a los corales. Cuando se ven bajo el agua, tienden a parecer marrones, verdes o rojizas. Esto se debe a que el coral ha evolucionado históricamente a partir de una medusa, y una medusa es en esencia transparente. Y con el tiempo aprendió a formar un esqueleto duro de piedra caliza y entabló una relación simbiótica con una alga llamada zooxanthella. Esta alga es la que da el color al coral. Pero en las últimas décadas el cambio climático está calentando los mares y haciéndolos más ácidos. Los ciclones y la actividad humana están dañando los corales de la Gran Barrera y algunas partes se están muriendo. Cuando estoy buceando me invade una sensación de inquietud. Algunos de los lugares en los que buceo siguen siendo espectaculares. Paisajes increíbles, una fauna preciosa. Esa sensación de asombro y admiración que experimenté por primera vez hace muchos años.
Nuestra nueva Dyson V16 Piston Animal es la aspiradora sin cable antienredos más potente. Se adapta automáticamente a cualquier tipo de suelo. Los cepillos cónicos desenredan el pelo largo. El depósito comprime el polvo. Y un cepillo húmedo independiente incluso friega el suelo. Dyson V16 Piston Animal. Compra en Dyson.es. Pero también ves otros lugares que están realmente en peligro por el cambio climático y otras amenazas a las que se enfrentan los arrecifes de coral de todo el mundo. La amenaza que se cierne sobre la gran barrera de coral ha llevado a Nathan y a su equipo a buscar soluciones. Y uno de los lugares en los que están actuando son las islas Whitsunday. Las Whitsunday son 74 islas tropicales de la gran barrera de coral. En su mayoría deshabitadas, su belleza hace que cada año reciban unos 700.000 visitantes. Muchos vienen por las increíbles arenas de la playa de Whitehaven. A diferencia de otras playas de la zona, su arena está compuesta en un 99% de sílice. Se nota fresca bajo los pies incluso en los días más calurosos. La mayoría de los geólogos creen que estas arenas quedaron atrapadas aquí tras ser arrastradas por las corrientes desde la costa norte de Queensland hace millones de años. 6 de las 7 especies de tortugas marinas que existen en el mundo se pueden encontrar aquí, incluyendo la rara tortuga carey y la tortuga boba. El equipo de Nathan ha venido a la bahía de las mantarrayas en la isla de Hook. Aquí hay corales que están en dificultades y el equipo intenta ayudarlos a recuperarse. Una de las técnicas que utilizamos para ayudar a la recuperación de los arrecifes es la del cultivo de coral. Tomamos corales que crecen cerca, que están bastante bien adaptados al lugar, y los cultivamos en un vivero. A continuación, llevamos esos corales y los fijamos al arrecife y les damos una base estable para que crezcan. La esperanza o la intención es que sobrevivan y que eso atraiga a todas esas otras criaturas. Los invertebrados y los peces irán viniendo y acelerando la recuperación de esa comunidad de arrecifes y ayudarán a que vuelva a ser lo que era. El cultivo de coral es solo una de las técnicas que se están aplicando para ayudar a la recuperación del ecosistema de la Gran Barrera de Coral. Y a pesar de las amenazas, Nathan mantiene la esperanza. A los medios de comunicación les encantan las historias sensacionalistas. Con la decoloración, cuando se dijo que 1/3 del arrecife había muerto, la noticia dio la vuelta al mundo. Pero hay lugares que son increíbles, con una alta cobertura de coral, de un 70-80%, con una enorme diversidad de peces y especies marinas. Y hay otras áreas que están realmente muy deterioradas y se han visto afectadas por efectos como la decoloración. Así que existe la percepción de que la Gran Barrera de Coral está muerta, pero está lejos de estar muerta, está muy viva. Descendiendo 700 kilómetros desde las islas Whitsunday a lo largo de la costa de Queensland está la isla de Fraser. Con una longitud de 123 kilómetros, la isla de Kagari, su nombre aborigen, es la mayor isla de arena del mundo. Sorprendentemente, casi el 100% de su suelo es arena, y aquí todo crece sobre ella.
Durante 2 millones de años, las corrientes oceánicas y la acción de las olas han arrastrado arena desde Queensland y Nueva Gales del Sur, que a lo largo de ese tiempo ha cubierto el lecho rocoso formando dunas. Pero también es una isla de lagos. Estos lagos entre las dunas son lagos de agua dulce, no salada, y se han formado en la arena. Y de los 40 lagos de la isla Fraser, el lago Bumangin está reconocido como el mayor de este tipo en el mundo. Su intenso color marrón se debe al tanino que se mezcla con las aguas puras del lago. Aunque solo hay arena, en la isla de Fraser crecen bosques. Hasta los nutrientes profundamente enterrados en la arena llegan las largas raíces del Satinai. La isla de Fraser es también el hogar de una población de dingos australianos. La mayoría de los dingos de Australia se han cruzado con perros domésticos o asilvestrados, pero se cree que los de la isla de Fraser son lo más cercano a una raza pura, por lo que ahora están protegidos. Puede que no queden más de 300. Tras explorar el extrarradio reino coralino de la Gran Barrera de Coral y caminar por las arenas de la isla de Fraser, la siguiente etapa de nuestro viaje nos lleva al oeste y de vuelta al corazón de Queensland. Hemos llegado a una de las joyas ocultas de Queensland, el Parque Nacional de Carnarvon. Alrededor de un tercio de las más de 50 especies de mamíferos que viven en el parque son murciélagos. También es el hogar de ualabíes y canguros. Pero además, en el parque se encuentra la extraordinaria garganta de Carnarvon. Se formó en una falla de la roca hace 30 millones de años. Y el flujo constante de un río a lo largo de millones de años ha ido desgastando la roca blanda. La erosión ha creado enormes paredes de arenisca de hasta 180 metros de altura. En el interior de este desfiladero de 32 kilómetros de longitud hay un mundo de paisajes ocultos. Espectaculares pozas, cuevas y anfiteatros. A medida que el clima en el exterior de la garganta se iba secando durante miles de años, la vida florecía en su interior. A lo largo de sus serpenteantes riachuelos es posible ver al equidna, un mamífero espinoso devorador de hormigas con una lengua de 15 centímetros que suele escarbar un hoyo para ocultarse cuando se siente amenazado. Pero tal vez lo más extraordinario que hay en el corazón de la garganta son los signos de la presencia humana. Aquí hay 2 yacimientos que contienen increíbles obras de arte rupestre. Hay en total
2000 pinturas, grabados y estarcidos. La técnica del estarcido consistía en mezclar pigmento ocre, agua y grasa animal y soplarlo con la boca sobre un elemento apoyado sobre la pared de arenisca. Se cree que eran imágenes simbólicas que reflejaban enseñanzas y costumbres, algo más parecido a los libros de historia y las enciclopedias que al arte. Y todo ello es obra de los pueblos indígenas Bidjara y Garaimbal. Estas imágenes tienen al menos 4000 años de antigüedad. Ahora nos desplazamos 600 kilómetros al sureste, a la frontera de Queensland. El Parque Nacional de Lamington es uno de los más extensos entre los muchos bosques subtropicales de Queensland. A 50 kilómetros del mar, la increíble historia de Lamington comenzó hace más de 225 millones de años. Entonces Australia formaba parte de Gondwana, uno de los dos enormes continentes globales a la deriva. Australia se separó de la Antártida. Hace unos 20 millones de años, un enorme volcán empezó a entrar en erupción bajo la zona donde ahora se encuentran Lamington y otros bosques. Desde el espacio se pueden ver las huellas de este volcán de 100 kilómetros de diámetro que forman la base de los acantilados, las gargantas y los ríos de los que surgieron los bosques. Gran parte de ellos han crecido sobre fértiles suelos de basalto creados por las erupciones volcánicas. Algunas partes de Lamington están a 1000 metros sobre el nivel del mar. Los distintos niveles del terreno hacen que existan diferentes climas en el mismo bosque. Zonas de bosque subtropical más frescas, templadas y cálidas crean las condiciones perfectas para una extraordinaria variedad de plantas y animales. Hace más de 100 años, Lamington se convirtió en uno de los primeros parques nacionales de Queensland y se contrató a guardabosques para cuidarlo y protegerlo. En los años 30, conservacionistas pioneros establecieron 2 refugios en el parque. Su objetivo era conservar el bosque y acompañar a los visitantes. Este es el de O'Reilly, y más al norte está el de Bina Burra. Lisa Groom y su hija Inari son descendientes de uno de los fundadores de Bina Burra. Supongo que es porque me crié aquí en estos bosques, viendo a mis padres disfrutar de ellos y acompañar a la gente por el bosque, igual que hacía mi abuelo. Así que nuestra familia lleva ya mucho tiempo viviendo aquí, en este maravilloso entorno. Nacida y criada aquí, Inari sigue cautivada por el bosque. Entras aquí y te sientes como en un lugar en el que nunca has estado. Creo que es como una isla de selva tropical virgen que no se encuentra en casi ningún otro lugar de Australia. Como guarda del Parque Nacional de Lamington, Inari tiene la misión de informar a los visitantes sobre la selva tropical. Cuando empecé a trabajar en esto, no sabía absolutamente nada, así que la única forma de aprender todo lo que sé fue hablando con otras personas, con guías, con guardas, con todos los que me han precedido. Inari está aprendiendo sobre algunas de las más de 200 especies de aves que se encuentran en estos bosques, cada una de ellas con sus cantos y llamadas característicos.
Tenemos por ahí a unas zordalas crestadas orientales. Son unos pájaros preciosos que viven en pareja. Y su llamada suena como si fuera un solo pájaro, pero en realidad son dos, macho y hembra, que se llaman el uno al otro. Ahora se han callado. ¿Cómo son? Es esa llamada que acabamos de oír. Hay un silbido largo al principio y ese es el macho. Y luego hay una respuesta rápida, como dos latigazos, y esa es la hembra. Así que esta pareja se aparea y tiene su territorio. Y tendrán... Ahí está otra vez. Ese era solo el macho y parece que no ha tenido respuesta de su novia. Las zordalas crestadas orientales se alimentan en el suelo y aunque son difíciles de ver, no escasean. Su canto forma parte de la banda sonora de los bosques de Queensland. Las partes más frescas y templadas de Lamington son conocidas por sus hayas antárticas. Estas hayas, cuyo nombre científico es Notophagus morei, son muy parecidas a los árboles que crecieron por toda Australia hasta hace 100 millones de años y dependen de la humedad de las nubes bajas que cubren la selva tropical para prosperar. Aquí el bosque se percibe de otra manera. Cuando entras hay mucha más luz. El dosel es completamente diferente. Es casi como caminar por un bosque como debió de ser hace 10 millones de años. Te sientes como si hubieras retrocedido en el tiempo cuando llegas a Taluulau, que es el punto más alto en el que estamos ahora. Son unos árboles muy hermosos. Se cree que algunas de las hayas antárticas del Parque Nacional de Lamington tienen miles de años. Es un lugar muy especial para mí, muy terrestre. Siempre me infunde mucha calma venir aquí. En Australia, los incendios forestales son parte del ciclo de la vida. Contribuyen a la germinación de las semillas y revitalizan el crecimiento de la vegetación. Pero en 2019, con la escasez de lluvia y las altas temperaturas, los incendios anuales fueron enormes y devastadores. Más de 250.000 hectáreas ardieron en Queensland. Y excepcionalmente, los incendios afectaron también al bosque tropical del Parque Nacional de Lamington, destruyendo el refugio original de Bina Burra. Desde el espacio se pudo ver el humo de los incendios de 2019 que crearon una neblina tóxica sobre las ciudades costeras del este de Australia. En total, más de 5 millones de hectáreas de Nueva Gales del Sur y Queensland fueron pasto de las llamas. Una superficie mayor que Dinamarca. El interior desértico está adaptado al fuego y se recupera con rapidez. Pero el bosque tropical no tanto. Estos extraordinarios almacenes de carbono que filtran y crean agua y evitan la erosión del suelo suelen ser resistentes al fuego. Por suerte para nosotros, el fuego no llegó a acercarse a esta zona de hayas antárticas. Y queremos creer que no se habría quemado, porque está literalmente rodeada de enormes y extensas áreas de bosque subtropical. De modo que, sí, fue una suerte que no llegara aquí. Nuestro viaje por el increíble paisaje de Queensland nos llevará ahora a una cumbre cercana a Brisbane, el Monte Tamborine. El Monte Tamborine forma parte de las tierras ancestrales del pueblo yugambé. Se cree que han vivido aquí desde hace 50.000 años. Y sus territorios incluyen bosques y parques nacionales como Lamington, pero también Springbrook y el Monte Barney. Las tierras tradicionales de los yugambé abarcan unos 5.000 kilómetros cuadrados de costa e interior.
Todos estos paisajes tienen distintos significados para el pueblo yugambé. Muchos de los nombres de paisajes que utilizamos hoy en día fueron puestos por los colonos en los últimos siglos. Pero los nombres más antiguos cuentan historias diferentes, y estas historias ayudan a dar a los paisajes un significado más profundo. Alguien que sabe mucho de esto es Rory O'Connor. Pertenece al linaje del pueblo yugambé y dirige un museo dedicado a conservar su lengua, su cultura y sus historias. Tengo mucha suerte de ser un propietario o custodio tradicional que vive en su propia tierra. Como aborigen, tener el lujo de vivir en tus tierras tradicionales es una rareza. El hogar ancestral de Rory está en el monte Tamborin. La palabra Tamborin es una adaptación del nombre Chamborin, y Chamborin es uno de los personajes que aparecen en las historias yugambé de la creación. Chamborin era un apuesto príncipe, y las traviesas hijas de la reina Binungra querían conseguir su amor, así que fueron hacia él. Pero Chamborin amaba a las princesas Cúmera, y el río Cúmera transporta todo su amor hasta el mar, donde resplandece a la luz del sol. Así que los diferentes personajes apuntan al hecho de que cada parte del paisaje tiene alguna historia que es importante transmitir. Otro elemento del paisaje ancestral yugambé se encuentra a 30 kilómetros de distancia, en la costa. Comenzó a formarse hace más de 20 millones de años por los flujos de lava expulsada por las vastas erupciones del gigantesco volcán Tweed, que también dio origen al monte Tamborin. En los mapas se llama Burley Head. Es un lugar muy importante para los aborígenes porque es la encarnación de Yabrin, nuestro dios de la creación. Yabrin llegó a la costa oriental de Australia y para nosotros trajo el saber de la Bora y enseñó a nuestros hombres a usar sus armas y trajo la historia. Y en este lugar en particular se bañó y cuando se levantó la tierra se elevó a su alrededor y formó el monte Burley o Yaligal, como lo llamamos nosotros. Y los primeros blancos que llegaron aquí vieron esta gran forma terrestre y dijeron, eso se parece a un hombre grande y corpulento. Y lo llamaron Burley, que quiere decir corpulento. Y me parece gracioso porque es así, es Yabrin, nuestro dios de la creación. Y el paisaje en sí tiene una historia que contar sobre el pueblo yugambé. Ahora estamos literalmente al pie de Yaligal, y la prueba de que nuestro pueblo ha vivido aquí durante decenas de miles de años son estos restos. Conchas de yugari, conchas de ostras esparcidas por el suelo del bosque, que dejaron generaciones y generaciones de aborígenes que venían aquí a comer estos deliciosos moluscos. Es un recordatorio permanente de las generaciones que nos han precedido. Y qué lugar más hermoso para celebrar un banquete que al pie del monte Yaligal. Hay lugares donde han sobrevivido los nombres originales. Uno de ellos es el río Talebudgera. A los pies de Yaligal serpentea el río Talebudgera. Y Talebudgera es una palabra maravillosa. Tale significa árbol y Budgera es ablandar. Literalmente, en estuarios como este, nuestra gente ponía troncos. Y en el agua salobre crecían unas larvas especiales que se cosechaban como alimento.
Así que Talebudjera es un lugar maravilloso y además está a los pies de Yabrin. Para mí, culturalmente, siento la responsabilidad de aprender las historias de la Tierra y de transmitir esas historias a la siguiente generación. Los bosques y arrecifes de Queensland son de los más espectaculares y abundantes del mundo. Y los pueblos originarios han vivido en ellos durante milenios. A pesar de los desafíos, estos extraordinarios paisajes han sobrevivido durante millones de años y con suerte y protección seguirán aquí durante muchos millones más.